Aquí estoy echándole ganas, estoy solo, no tengo a nadie, un hermano, mis padres también ahorita están allá, ¿verdad? Pero pues, aquí estoy echándole ganas para salir adelante. Más que nada para sacar dinero y pues sí para comprarme ropa, o ya que también el vicio que tengo es pues, como muchos lo conocen, que es el PVC, y para dañarme también. Cuando veníamos por acá, un trailer nos aventó, ya me atropelló con una bici, ya que también me han navajeado, me ha agarrado también. Tengo un chingo de cicatrices en mi cuerpo, ¿verdad? Pero son golpes de la vida de la calle. Querétaro está chido, pero ya lo están haciendo un desmadre. Pues ya todos quieren robar, matar y violar. Pues sí me gusta y pues, lo que más me gusta pues es estar haciendo lo que yo hago, va a estar haciendo malabares, estar malabareando, ver la sonrisa pues igual de mis amigos, y ver que no estoy solo. Pues a mí me encanta Querétaro, es muy bonito, es tranquilo, su gente también es bonita. Ciudad colonial, tranquilidad, una ciudad que prospera. Yo viendo la palabra misma Querétaro, pienso en querer. En Querétaro hay orden y en ese orden entra la paz social. De ahí parte todo. Para mí, Querétaro es mi vida. Y diario andamos trabajando y sí, pues corremos hartos peligros. Aquí pues una nave, no falta que nos aviente. Pues también ahí con los pinches polis, ¿no? Pero pues más reglas, y más los coches que pasan acá bien rápido. La gente piensa que es uno aquí fácil por andar limpiando, ¿verdad? Pero como les digo a la gente, que se pongan a limpiar a ver si es fácil, ¿verdad? Pues se ve fácil que lo jalas, que lo vas para allá y para acá, ¿verdad? Pero todo tiene maña. Corremos un chingo de peligro aquí, que nos aviente una nave, no tenemos seguro. Yo me llamo Martín de Jesús, que yo soy de Celaya, Guanajuato. Y aquí en Querétaro ya tengo mucho tiempo aquí, bueno, de limpiar vidrios, de limpiar brisas. Aproximadamente tengo como unos 10, 15 años. Pero aquí yo llegué desde los 7 años. Y aquí me he dedicado a echar lumbre, a limpiar brisas, lavar carros, barrer las calles. O yendo a la central de abasto, ¿no? Tirando basura, descargando, lo que se pueda uno también. Estoy más a gusto aquí en Querétaro que allá en mi casa. Como que ahorita me estoy quedando aquí en la calle, ¿verdad? Pero cuando llego ya sí, me pongo a trabajar también, me pongo a vender algo. Yo me llamo Marisela Bárcenas Pacheco. Tengo 25 años. Yo soy lavacarros y quitapolvos.
De lavar carros ya llevo varios años, ya llevo 6 años, 7 años lavando carros. Mi nombre es Faustino Jiménez Hernández, tengo 21 años, vengo de Monterrey, Nuevo León, y el motivo por el que llegué aquí fue por unos hermanos más mayores que yo que me trajeron. Y al llegar a este lugar me gustó, ¿verdad? Y aquí preferí quedarme, ya que también hace un tiempo me regresé para Monterrey, pero pues no me gustó el lugar allá, ¿verdad? Preferí otra vez volver a regresar para acá y aquí estoy echándole ganas. Estoy solo, no tengo a nadie, ¿verdad? Ni un hermano. Mis padres también ahorita están allá, ¿verdad? Pero pues aquí estoy echándole ganas para salir adelante. Ver a la gente que me mira, ¿verdad? Que siempre estoy solo, pues me ha apoyado, y por eso de aquí no me he ido, porque me la he llevado chido y está bonito el lugar. Ahorita pues me estoy quedando en San José del Alto, allá con unos tíos. Ahorita pues el único trabajo que tengo es estar malabareando. ¿Por qué se abre esta, güey? Que no crean, ¿verdad? Uno ya está aburrido de estar aquí siempre. Pues, yo sé que hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero como yo les digo a veces, ¿sabes qué? Yo no tengo estudio, no tengo escuela, ¿verdad? Si yo tuviera siquiera la secundaria siquiera terminada, yo me iba a buscar otro trabajo donde ganara más. Y también cuando ellos se ponen roñosos, también nosotros nos ponemos roñosos. Una vez nos peleamos también porque no nos querían dejar, ¿verdad? Y luego, como le querían pegar un chavillo, un menor de edad, tiene como sus 11, 12 años, le querían pegar. Es como uno de mis amigos se le puso roñoso y que lo estaba grabando todo por eso, ¿no? Y le digo, no, pues que le brindan la cámara, ¿no? Y ahí nos empezamos a pelear. Cuando conseguimos agua nosotros a veces batallamos porque a veces no hay en las fuentes, y a veces las personas, si donde vamos en un lugar seguido, no, pues ya no nos quieren dar, ¿verdad? Porque también el agua cuesta y tenemos que ir para acá, a la fuente, a San Pancho. Unos no quieren allá porque luego, como son bien desmadrosos los San Pancho, los golpean, ¿verdad? Y por eso no quieren ir. Y a veces, pues como a mí ya me conocen más o menos, sí me voy para allá. Y a veces, como a veces no queremos ir ninguno de los limpiadores, nos echamos un volado, vamos. Pero sí cuesta trabajo conseguir el agua también. Como ahorita nos está costando trabajo conseguirla porque siempre íbamos en esta fuente. Ahorita a veces vamos acá y a veces acá, o pedimos así. O algunos ya, los que tienen casa, pues ya se traen una botella de al litro y medio, de al litro de su casa, ¿no? Pues ya sí, ya no les cuesta trabajo. Pues así va, y a veces también los polis, no pueden agarrar agua de ahí, si te voy a agarrar el agua de ahí te voy a llevar al bote. Y le digo, pues si no es un delito agarrar el agua, ¿verdad? Porque cualquiera lo necesita, Hay a veces también que nos niegan el agua, también. El trabajo es así de andar limpiando, ¿no? Yo ocupo 3 cosas, ¿no? Uno para la botella para echarle agua a los carros. Primero le tallo el vidrio y ya con el jalador pues ya le voy quitando el agua, le voy limpiando. Y ya hasta que quedan bien limpios, que unos quieren por atrás, unos por delante. El champú pues, a veces lo compro de a unos 50 la bolsita, o voy aquí al mercado, compro unos 15 hasta 20 pesos, por que luego me piden, ¿verdad? No, pues que te vendo, dame que un 5, que un 3, o dicen, véndeme un peso, no, pues sale, te la regalo, si no tienes luego me los pasas, ahí me das panchesco, ¿no? Unas personas que sí me dan 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, a 10 pesos, 15, algunos que no me dan, no, le gustan toda la vuelta si no tiene la vuelta, ¿verdad? Y algunas personas a veces se enojan, ¿verdad?
Y le digo, no, pues es que pues aquí estamos diario, ¿verdad? Nos estamos ganando así la vida honradamente, ¿verdad? Que sea de a peso, de a 2 pesos, pero sí nos dan una feria. O sea, bueno, al menos el que le echa ganas, se saca unos 150, 200. Y el que no, pues ya se queda ahí nomás que saque para la papa. Y ya con el tiempo, pues ya uno va aprendiendo, es como cualquier oficio, ¿no? Pues aprende y aprende, hasta que ya acaba de aprender bien. Pues estar en los semáforos, haciendo malabares, malabareando, ver a la gente, ya que también pues hay a veces que tengo oportunidad pues, de limpiar carros también, y igual pues el limpiador, ¿verdad? Lo consigo allá arriba en la autopista, en las vulcanizadoras, y pues sí, esos son los únicos 2 trabajos que hago. Y de repente también cuando hay trabajos para la obra, pues también a veces me voy a trabajar un rato, ya que pues ahorita no ha salido ni uno de esos trabajos. Ahorita pues el único trabajo que tengo es estar malabareando. He estado usando para hacer ese tipo de cosas que hago, pues lo que uso son limones, ya que es lo más barato también que uno puede conseguir. Igual una pelota, ¿verdad? Pero pues, la pelota al caerse por rebota ya no se lo puede llevar un carro, y ya no es lo mismo a traer unos limones. Ya uno lo pisa, pasa un carro y lo puede pisar, y ya pues dándole vuelta para cuando yo te diga atrás, va para agarrarlo por atrás. ¿Tú dices cuando ya estés así mirando atrás? Ya. Ahí te va. Unos 4 años más o menos es lo que tengo aquí trabajando. Aquí pues sí, pues veía hartos amigos que pues cuidaban coches, mi hermano, el otro, el que anda aquí cuidando coches, pues él fue el primero que anduvo cuidando coches, y ya después pues ya me vine yo con él a trabajar, y pues ya aquí andamos. En mi trabajo pues lavo las naves, las cuido, para echarles agua a las naves adentro de las cofres, así, ¿no? Cuando se desnivelan 2, 3 naves, también les ayudamos a reempujar aquí en las naves, de repente cuando se descompone. El agua no la regalan, ¿verdad? Porque pues también ahí es donde luego le tiramos paro, que a rejuntar, que a mover 2, 3 cosas. No, y pues hay mucha gente que sí nos hace un lado por lo mismo que andamos aquí. Tienen miedo a unos, que piensan que aquí nos ven así, bien acá, tiradillos, ¿no? Y piensan que les vamos a tumbar o les vamos a robar. Pero pues nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a ganarnos la vida aquí. Mi trabajo es de lavar carros. Utilizo franela, cubeta, almorón, nada más, y agua. Bueno, pues la franela la compro en Parisinas, y en las cubetas en las paleterías. Y me pagan, pues depende del carro que sea, pues la camioneta cobro 30, por el carro 25, y la cuidada pues lo que me den, voluntario. En mi trabajo pues todo me gusta, está tranquilo. Pues a veces estoy mediodía o hasta la noche, depende cómo esté el día. A veces 100 pesos, 150. Los inspectores, y ya nos corren de aquí, desde el área donde trabajamos. No, pues ahorita con ellos no hay problema, con mis amigos. Pues los inspectores pues a veces no nos dejan trabajar, pues porque a veces están peleando unos compañeros, o a veces están drogando en la calle y no se ponen a trabajar. Unos sí. Y ya pues de ahí no nos dejan trabajar los inspectores ni los policías. Dicen que somos unos pinches rateros, ya ni cuando robamos de ver a los que roban.
ni les hace nada. Ya aquí llevo como 4 años, 5 años. Mira, lo que necesito así es buscar el alambre primero, ¿no? Para, si depende de cómo esté de grueso, puede ser hasta con una varilla, con un palo, pero me acomodo más con pedazos de alambre. Cuando son gruesos le meto 2 o 3 nada más. Luego cuando son delgados le tengo que meter más para enredarlos, así como hacerlos una tipo trenza, ¿no? Pues así unos enredos. Luego al último ya le voy enredando una así grande, larga. Lo que dura más son los pantalones de mezclilla o una franela. La franela, las grises o como las rojas, son las que duran más. Y así me voy ganando la vida, ¿no? Sí, la moneda me van dando que de a 10, de a 5, depende, ¿no? Porque hay a veces gente que me regaña o que me da consejo, no, que te puedes quemar y eso te hace daño. Y pues la mera verdad es ese daño, por eso no lo hago tan seguido. Lo hago de vez en cuando, a veces duro un año, medio año o menos. Y así, cuando tengo ganas, pues sí lo hago, ¿verdad? No, lo hago como una semana, menos de una semana. Y así me voy ganando la vida, pero sí, se necesitan muchas cosas y experiencia, no es fácil. Tengo que usar la gasolina y el diésel. La gasolina para prender la antorcha, el diésel para echarme en la boca, porque no me la tomo, si nomás la tengo así como me estuviera jugando la boca. Ya la voy ahí el tiempo de que yo soplo así, ¿no? Como estuviera soplando así con el aire, si estuviera soplando aire. Ya prendí la antorcha, pues ya sé cuando saco el fuego también. Porque la primera vez que lo hice con alcohol y yo me estaba quemándose de mi ropa. Y lo quería hacer con pura gasolina y me dice un amigo, no lo hagas así, mejor hazlo con otra cosa. Me salió una flamita que chiquita, una grande así, a veces no me salía, nomás la agarré y escupía lo que es el diésel, así como que estuviera escupiendo algo que ya no me gustara de la boca, que es el agua o saliva, así no lo escupo. El dragón. ¡Dragón! ¡Ándale! Aquí en vivo, desde la primera caída al dragón. ¡No! ¡Este vuela mil huesos! Aquí. ¡Ese lo pidió! ¡El Cálmate, pinche cuerpo electoral, cabrón. ¡Dale de caliente! ¡Sobres! ¡Dale de sobres! Y así, pero sí es difícil, y a veces le digo a los camaradas que le quieren hacer león, no le hagas porque si lo sabes hacer, hazlo, si no hagas nada. Y a veces tenía miedo, ¿no? Porque tenía miedo que me prendiera. Y saberlo por dónde viene el aire, si viene para acá tienes que voltear a otro lado. Porque si viene de allá para acá tú mismo te estás echando el aire y te quema, se viene la lumbre. También debes saber cómo viene la lumbre, si viene así también, porque a veces, en que vaya la lumbre así, también la lumbre a veces te engaña. Y la lumbre también así, porque ya así de todo el tiempo que he echado lumbre, sí me he llegado a quemar las pestañas y me he quemado los cabellos. Por eso a veces me pongo un pañuelo en la cabeza, ya con eso ya me protejo lo que son las pestañas. Pues a la hora de la comida, pues ahorita así como ya tenemos un lugar aquí, yo y mis compañeros, pues un lugar que está en el centro donde vamos y comemos gratis, donde también la gente nos está apoyando, no nada más en darnos un peso, sino también en darnos la comida, o hay gente que ha pasado y nos ofrecen un taco y ahí mismo también nos mantenemos. Soy Ana Isabel Miembro, parte de una asociación que se llama Ayudando MX, donde tenemos comedor para la gente que tiene necesidad, que no tiene dónde comer o no puede pagar su comida. Aquí en este comedor no se les cobra un centavo y se les atiende, porque la idea es que como seres humanos sepan que tienen el derecho de recibir el alimento por el simple hecho de ser seres humanos.
básicamente migrantes, marías, muchachos que andan ahí trabajando en la calle o adultos mayores. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, absolutamente nada. El gobierno lo único que ha hecho a esta fundación es estorbarle. Luego cuando estamos comiendo que les digo, vamos a comprar para comer, ¿no? Pues que vámonos por un pollo, que por un queso, unos nopales, así, variado, ¿no? Porque pues para no comer lo mismo, porque luego también se aburren. Y luego dicen, no, pues ahorita no tengo, y los que tienen, no, pues ahí te va, de 20 varos, de 15 pesos. Ya los que veo que sí le echan ganas, no, pues vamos a comprar de 20, ¿verdad? Y así nos alcanza un poquito más. Ya que compramos que pollo, medio pollo, que queso, así. Porque pues, de una sola cosa a lo mejor también te vas a aburrir. Y si el pollo pues está seco, ¿verdad? Tienes que aventarle a otra cosita más, o que un aguacate o así, unos chiles en vinagres. Te compras un refresco y ya come uno a gusto. Y luego a veces los que les digo, vamos, los que no me dan para el dinero para comprar así para la comida, dicen, no, que ahorita no traigo. Y yo veo los que sí no traen y los que traen, ¿verdad? Se me quedan viendo o que me piden un taco, ¿verdad? Y les digo, sobre, chingate un taco, güey, pero para la otra échale ganas, güey. Yo sé que traes dinero ahí, ¿verdad? Pero no quieres comer, le digo, lo prefieres para la droga, ¿verdad? Yo sí, me echo mis monas, le digo, mira. Pero yo primero prefiero ir a comer primero que echarme una mona. Y así ya bien comidito, ¿verdad? La droga te hace menos efecto, ya andas trabajando hasta gusto, con el estómago lleno. Porque sin el estómago lleno, pues como que andas bien decaído, así, sin ganas de trabajar, sin fuerzas. Y así ya comes uno, ¿verdad? Porque el cuerpo lo necesita. Y andas así, comiendo, y andas así, para allí para acá, así como las torcasitas para allí para acá, cuidando. Es un amor tan bonito, se metió nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor. Yo como ahorita pues me quedo en la calle, me voy de las 7, 6 y media, a veces me quedo a las 9. Y depende cómo me vaya, porque pues a veces me va bien en las tardes, ya me le paro temprano. Cuando no me va un poco mal, sí, me voy más tarde. Ahorita me estoy quedando ahí enfrente de la biblioteca, donde venden focos y todo eso, así para los carros, ¿no? Ahí me estoy quedando con el Choco, es mi tocayo, se llama Martín también. Con el Yuchilo, uno que le dicen el Tlacuache, el Mapache. Al caer en el chal, dijo el que iba manejando. Con el Motis y con 2, 3 aparte. Ahí enfrente de la biblioteca, en un, ¿cómo se llama? En un local donde venden rines para carros, mofles y todo eso, pura de eso para carros. El berreo, ya tú sabes, la colonia SN rifa, vato. Este es un drogadito que acaba de salir del centro de rehabilitación de allá de Fuente de Vida del padrino Charlie. Todos trataban mal a mi amigo. Soy de Monterrey, carnal. ¿Qué barra rifa, mi amigo? 13, gana. Ponga bien ese 13. De Santiago. ¿Y a qué se dedica mi compa? A robar. Ya no mames, güey. Y maldito asesino, ratero, pocombre. Este güey. A ver, yo soy SK, mi amigo. Arriba San Francisquito, mi amigo. San Francisquito arriba. No sé, si digamos, si a ellos no les molesta limpiar parabrisas, a lo mejor a otra persona ya le chingaron el carro con el cinturón, con alguna hebilla, le rayaron el carro cuando se subieron, ya. Ahora sí ya no me parece que estén limpiando parabrisas. No se puede, ya te explicamos cómo está la situación. Ya tú sabes que en otras ocasiones te he dado chance, hasta estando ahí nadie te dice nada, ¿no? Pero antes sí no te había dicho que ahorita. ¿Por qué? Porque ese güey sí le lleva su tapa a su niña. Pero otros cabrones no. Hay otros cabrones que lo usan para otras chingaderas. Obviamente yo no puedo llegar. A ver, oye güey, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a drogar o vas a comer, güey? ¿Te vas a inyectar o te vas a llevar a tu niña? Yo no puedo llegar a cuestionarlo. Mi chamba es llegar y mover. Mi trabajo consiste en regular lo que es el comercio en vía pública
haciendo respetar lo que son los diversos lineamientos que están estipulados en las leyes y reglamentos del municipio de Querétaro. Tenemos quien lo hace por necesidad, pero hay gente que realmente lo hace porque se les hace más cómodo no tener que seguir un horario, unas reglas, tener que convivir con compañeros de trabajo. Pienso que es gente que no está bien adaptada a laborar en una empresa formal, en cuestión de horarios, a recibir órdenes y más que nada eso. En primera instancia se aborda al comerciante solicitándole su licencia municipal de funcionamiento. En su defecto, si no muestra documento alguno, se le hace de saber de palabra que se retire con su mercancía o enseres que se encuentren en vía pública. En segunda instancia, si vuelve a reincidir el comerciante y hizo caso omiso, ya se elabora una constancia de notificación por escrito y se procede a elaborar el acta, la orden de inspección, para proceder a asegurar la mercancía o enseres que tenga en ese momento en la vía pública. ¿Cuáles son las principales problemáticas que me he enfrentado en este trabajo? Pues una sería agresión por parte de los comerciantes, sobre todo de aquellos comerciantes que ya llevan 5, 10, 15, hasta casos de 20, 30 años y que ya hay una segunda, tercera generación laborando en la calle, que es un modo de vida. Entonces no están dispuestos a seguir las reglas, o si la autoridad quiere, en este caso, poner cierto orden, darle ciertos espacios donde pudiesen afectar lo menos posibles intereses de terceros y de la ciudadanía. Igual cuando nos agarramos, ¿no? Porque querían agarrar a uno de mis compañeros y empezamos a pegar al gordo, luego llegaron más inspectores, ¿no? Nosotros nomás éramos 4. Ya nos agarramos a putazo, le pegamos a los inspectores y nos iban a soltar, ¿verdad? Porque como ellos también tuvieron la culpa por los morritos que le iban a pegar, ya nos iban a dejar, más que ese gordillo se puso a llorar, y pues se puso a llorar ahí por la biblioteca. Fue cuando los policías nos llevaron y nos encerraron, nos esposaron, ¿verdad? La patrulla estaba bien caliente porque los 4 estábamos sude y sude. A partir de que hacía bien harta calor, pues ya era tarde, ¿verdad? Pues hace un chingo de calor. Ya ven, ¿para qué son placas? ¿Para qué tienen aquí? Ahora nos llevaban para Desarrollo San Pablo, ahí nos estuvieron preguntando, no, pues que por qué los trajeron, no, pues por andar peleando con los inspectores, ¿verdad? El que abre la celda, pues ya me conocen, dice, ahora ¿por qué caíste? No, pues para pegarle a esos putos, le digo, se están pasando de verga también, le digo. Dice, también que les pegues a los cabrones, sí, he visto que luego se pasan con las señoras o con los morrillos, le digo. No, le digo, luego dice mi compañero, dice, no, pues ahora se toparon con piedras, no somos dulceros, dice. Ya estuvimos ahí cotorreando toda la noche ahí. Sí, calladito, se te hace muy largo ahí estar encerrado. Ya, pues, si estás platicando con tus compañeros o con unos amigos que no conoces, ¿va? Ya, pues ya se va el día de volada, la noche ya. Sí, pues nos llevaron de eso como de las 4:30, no me acuerdo, pero sí era de tardecilla. Salimos al otro día a las 5 de la tarde. Tratamos de sacar un dinero, pero es mejor que busquen trabajo, ¿no? Está bien que en vez de estar robando algo así, pues hagan una actividad más recreativa, ¿no? Está mal, aparte de que te limpian cuando no quieres, nomás andan viendo a ver qué se roban y pues está mal que anden la vida. Es culpa del gobierno, pues lo que no está dando las oportunidades que debieran, ¿no? O sea, esta gente debería estar haciendo deporte, estudiando, pues tienen la necesidad de hacer eso. Estaría bien que en lugar de andar limpiando parabrisas, pues se prepararan para tener un trabajo mejor, no un oficio, porque luego esos chavos son drogadictos. Los drogadictos dan mucha lata. El principal motivo de que yo estoy aquí es porque desde la universidad yo ya venía con un interés personal
para trabajar y estudiar con el tema de indigenismo. Y bueno, el sentido que le he dado a mi profesión ha sido básicamente el trabajo con la gente tanto de calle como rural e indígena. Entonces yo diría que mi interés y mi formación, y creo que la razón del por qué estoy aquí es por ese interés profesional. Bueno, mi trabajo consiste básicamente, yo soy educador social de calle. Ese es el concepto de mi puesto de trabajo. Mi trabajo consiste en salir a calle, contactar a las familias en los cruceros junto con los niños que están trabajando en la vía pública, y pues mi trabajo es representar, digamos, lo que es el DIF municipal, presentar los servicios que tenemos aquí en la institución e invitar a los niños a que formen parte del programa que tenemos. Yo ingresé hace 5 años y medio al centro de día. En ese entonces se estaba ampliando el centro de día. Se contaba con un promedio de 70 niños que asistían, entonces se amplía o se busca un espacio para tener una mayor atención. Pues hago igual una entrevista, un proceso de selección, y me llama, ¿no?, para integrar ampliar el grupo de nuevos trabajadores del centro de día. En sí, el trabajo es estar directamente enfocado al abordaje de esta población que trabaja en los cruceros, principalmente mucha población es indígena, y los atendemos y les ofrecemos el servicio con los que cuenta la institución. En el año 2002 surge la fundación de Mobile School. El proyecto surge para crear algo que ayude en la autoestima de los niños y jóvenes en situación de calle. La escuela móvil llegó a la ciudad de Querétaro en el mes de abril de este año. Llevamos 7 meses trabajando con ella en las calles de Querétaro, principalmente en 2 puntos: el crucero, el camellón en el centro de la ciudad, y un mercado popular que es en el barrio Tepetate. La cuestión del trabajo de calle no tiene un límite. Te puedes encontrar tantas problemáticas como te puedas encontrar a personas, y también yo creo que esa es una de las principales pues motivos, o más bien es una de las principales herramientas que tú tienes que saber manejar. Es esa, que la confianza no la generamos en una charla. Hay personas que tardamos en que nos puedan confiar. Puede tardar días, meses, o inclusive hay casos de años que hemos logrado tener confianza y que la gente nos confíe algunos de sus problemas. Creo que uno de los riesgos que están siempre latentes en el trabajo en calle, en la población de crucero, es la violencia, ¿no? La violencia que se da entre el mismo grupo y fuera, ¿no? El clima que se tiene en el crucero, pues hay drogas, ¿no? Hay consumo de sustancias nocivas. Entonces, pues es un ambiente un poco hostil, en donde pues he visto cómo se han agredido, ¿no?, entre hermanos, entre familiares. Primero hay que contextualizarlo un poco sobre la dinámica que presenta este crucero, ¿no? Es uno de los cruceros más cercanos a lo que es el centro histórico, lo que se conoce como el primer cuadro, lo cual permite también esta movilidad de automovilistas por este punto, lo cual hace que estos chicos se acerquen y trabajen en este punto. Igual esta relación que existe, yo creo que rebasa la parte institucional, ¿no? Porque ellos no te ven como esa figura de autoridad, ¿no?, sino te ven como esta parte de un amigo.
Ahorita no sé qué tengo para que me duele cuando ayer en la mañana con la mano. No, es que ahorita no está la doctora y es que tiene... Pero no, deja igual le digo y ya... No, espera, lo rompemos, no, que bomba, no, quién sabe quién fue. ¿Y sabe quién sería? Ay, güey. Yo al tope del termo, la 6. Y la forma como hemos llegado, nos hemos acercado más hacia ellos es por la parte del fútbol, que en su actividad diaria, en el espacio donde están, pues difícilmente pueden como jugar, ¿no? O realizar esta actividad, y con la inquietud de ellos y bueno, con la voluntad aquí de los jóvenes, de los compañeros, pues se ha como hecho ya un hábito el que cada 15 días nos reunamos para poder convivir en la cancha de fútbol, ¿no? Y que esto nos ha dado o ha generado un clima de pues como de catarsis de ellos hacia la situación que están viviendo, ¿no? Porque es como su momento de desfogue donde ellos pueden platicar cosas ajenas a lo que es el crucero, ¿no? Sino ya empieza como una cuestión más personal en un espacio que no es netamente el espacio de trabajo, ¿no? Sino que se vuelve como un espacio más de convivencia, un espacio de esparcimiento que a ellos les agrada asistir, ¿no? Y lo hacen con gusto. Ya, otra vez. Espérame, ya. ¿Se fue de lado? ¿Qué le pasó a la escuela? No, es por el declive de la banqueta. La puerta está... Pues cada habitante de este crucero es una experiencia, es una historia, es un dolor, es una alegría, ¿no? Todos los pinches ahí de aquí. Entonces lo que percibimos es que no nos importa en sí como el resultado, ¿no? Que nos des exactamente el resultado de una multiplicación, una división, sino el esfuerzo que tú ves y la autoestima que en este momento se te está llevando, ¿no? A través de un pequeño impulso positivo. Quiero compartir especialmente la de una joven que vive en calle. Ella también es adicta a marihuana y a PVC. En algún momento, como proyecto, decidimos llevar material de construcción en plástico, y ella ese día estaba muy drogada y se sentó a recostarse, a apoyarse un poquito en el tronco del árbol y empezó a construir. Y construyó al final un robot que fue lo máximo para ella. Estaba sorprendida, estaba muy feliz por lo que ella había hecho, y a todo el mundo nos enseñó lo que construyó y pidió que no se destruyera porque quería seguir mostrando a todos lo que ella pudo hacer, lo que ella hizo. Y en otra ocasión también, gracias a eso, hubo más confianza de parte de ella y supimos que su oficio en la calle es ser payaso en las noches, y de esa manera tener dinero, ¿no? para comer algo o para comprar un poquito más de lo que ella necesita. Igual también llegan muy enojados o celosos, o están fastidiados, o están con ganas de llorar porque no han comido. Y es muy padre, a veces también muy triste saber que no han comido. Recuerdo muchísimo la ida o el paseo que tuvimos al lugar de donde son ellos, que es Santiago, donde conseguimos un camión para llevarlos. Cuando nos juntamos aquí el equipo y luego fuimos por ellos, verlos que estaban ya formaditos para que suban al camión, fue
sorprendente, desde el más pequeño hasta el más grande. Ya ahí en el bus, unos iban riendo, otros durmiendo, otros cantando. Y ahí también nosotros como nosotras estar con ellos, participar y hablarles en el camino. Compartir con ellos una torta, ellos eran felices. Pero esa experiencia fue genial porque demostraban cómo son, de dónde son, lo que comparten con su familia, el encontrarse con otras personas que tal vez hace tiempo no ven. Solamente por juzgarlos y porque están ahí en la calle, entonces seguramente todo lo malo son ellos. La experiencia es ver de que son chicos que también con las dificultades que viven, con sus problemáticas de calle, como lo es prostitución, drogas, diferentes vicios, a través, desde eso también logran ellos sacar algo positivo. Y eso que sacan, pues es su hermandad, es su compañerismo, es su ayuda. No tienen muchas cosas, no tienen seguramente, sino pues lo que trabajan ahí y sin embargo eso mismo te comparte. Entonces es muy gratificante ver estos jóvenes niños que a lo mejor no tienen estudio como nosotros o no tienen posibilidades como la han tenido otros, pero su riqueza humana pues es igual de grande o más que otros que sí hemos podido recibir otras oportunidades de la vida. Entonces es una experiencia muy grata y también el intentar dar a conocer e intentar ver que la gente misma de su ciudad, de Querétaro, vean a esta población y como que no la quieran negar, no la quieran hacer a un lado, no quieran ver que sí hay población de calle. Mucha gente los cree como muy ignorantes, como ciertamente hasta torpes, como que gente que no tiene una capacidad, ¿no? Pero de repente cuando te pones ya a hablar con ellos, cuando los ves, lo que ellos hacen, lo que producen, cómo utilizan su ingenio para resolver ciertas problemáticas, incluso para juegos, pues es muy, pues ahora sí es muy sorprendente, ¿no? Lo que ellos llegan a hacer. Un reto por el ambiente en el que ya se mueven y proyectarlos en el futuro. Yo desearía que salieran de ese ambiente para que no vivieran como yo los alcanzo a ver. Para mí, en lo personal, yo ubico a este grupo como en una zona de tolerancia, ¿no? Donde como que desafortunadamente la población, la ciudadanía, tiene el concepto de, están los chavos que se monean, los chavos que se drogan. Como que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere ver, pero ahí están. Pues ya no seguir en la calle, tener un lugar donde estar y más que nada pues hacer una familia. Nosotros nos ganamos la vida honradamente ahí de pesos, de 2, de 3, de 4, hasta de 10 pesos, 20 pesos, ¿no? La que la gente nos quiera regalar. Siempre estaba pensando en buscar otro trabajo, ¿no? Porque aquí pues, está bien tranquilo. No es difícil ser mujer, es chido ser mujer. A veces sí que son más las mujeres, no que los hombres, pero ni modo. Hacer una familia aquí, ¿verdad? Conseguirme a alguien de aquí, pero ya andar también así en Santiago y en Monterrey. Pero sí, también aquí uno se sufre también. No creas que también no más porque la gente piensa que es uno aquí fácil por andar limpiando, ¿verdad? Pero como les digo a la gente, que se pongan a limpiar a ver si es fácil, ¿verdad? Y uno ya se acostumbra, ¿verdad? Ya sabe lo que le tiran en la calle también, porque en la calle se aprenden muchas cosas.